Hola a todos, queridos hermonautas, bienvenidos a esta transmisión en vivo que hace mucho tiempo no la hacíamos porque estaba de viajes, viajaba y ahora encontré una pequeña isla de tiempo para poder hacer la transmisión. Es que vamos a renovar la tradición de las transmisiones en vivo con todas las preguntas y todo, todo como debe ser. Vamos a ver, vamos a hacer últimos ajustes, a ver si se escucha bien la voz. Pueden decirme, por favor, en el chat si se escucha bien la voz. ¿Puede alguien decirme si se escucha? Oh, bienvenidos. Aquí ahí tenemos ya varios. Hola Connie, hola Magdiel, hola Aline, hola Samantha Dispensa. Gracias por los corazones. Hola, Genaciro desde Palencia, España, saludos. Magdiel dice, ¿me podría ayudar con consejos para crecer de estatura y qué comer? Bueno, hoy vamos a hablar sobre comer, Magdiel, y eso es muy importante. Ahí vas a tener varios tips. Hola María Rodríguez desde Granada, España, muchas gracias por conectarse. Mo Bizar, ciao Irene de Italia. Muy bien, excelente, Italia presente. A ver, si se está escuchando bien, pueden decirme en chat. No se ve video. Ok, vamos a ajustarlo a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Aquí dice que estoy en directo, pero dicen que no se ve video. ¿Podrían confirmarme? ¿Los demás ven el video? ¿Podría confirmarme alguien por chat si se ve? Xenaciro dice que tampoco me ve. Ok. Ahora. ¿Ya se ve algo? Si se ve algo, si apareció. ¿Qué aconsejaría para una persona con cáncer infiltrándose quimio y que tiene qué? A ver, ¿logran verme? Ya se activó el video? ¿Podría confirmarme a alguien por chat? Perfecto, ya son las 2, empezamos. Muy bien, queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante que es la comida. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? Muchas veces me preguntan, ¿qué como yo? Bueno, cada organismo es diferente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una diferente actividad. Por ejemplo, si alguna persona trabaja manualmente y requiere mucha energía, entonces su dieta va a ser completamente diferente de una persona que está sentada en el escritorio frente a la computadora, no hace ninguna otra cosa más que tocar el teclado de la computadora. Entonces su dieta va a ser completamente diferente. También va a ser completamente diferente la dieta dependiendo de la edad. Es muy diferente la dieta a la hora de crecer. Por ejemplo, un adolescente va a tener una dieta bastante diferente de una persona ya adulta que terminó su desarrollo y que simplemente necesita otro tipo de dieta. Necesita también diferente dieta personas que están después de la menopausia. Las mujeres después de menopausia cambian un poco de dieta. Es muy importante entender que la menstruación en realidad es una especie de desintoxicación de organismo
y una vez que cesa la menstruación, entonces las mujeres generalmente viven una etapa muy difícil de bochornos, de transformaciones hormonales, pero también de muchas erupciones, muchos dolores de cabeza, y muy pocas personas entienden que en realidad eso se origina debido y principalmente debido a la intoxicación del organismo. Quiere decir, ya cesó la menstruación, ya no hay una descontaminación cada 28 días, y entonces la mujer después de la menopausia debe cambiar también de dieta y debe preocuparse bastante más sobre cómo desintoxicar el cuerpo. Entonces hoy vamos a romper algunos mitos, algunos ya los platicamos en muchas ocasiones. El primer mito es de las personas que dicen comer carne te vigoriza, hay que comer carne para ser fuerte. Si nos podemos comparar, por ejemplo, la musculatura de un búfalo con una musculatura de un león, el león eh, come pura carne, ¿verdad? Y se supone que debería tener una musculatura más fuerte que el búfalo, pero no es así, porque un búfalo puede correr grandes distancias y a una gran velocidad. Prácticamente su cuerpo está hecho de músculo. No hay mucha carne, digamos, que no sea exactamente músculo que utiliza para su movimiento y que utiliza para desplazarse en el espacio. Y el león en realidad, aunque parece también musculoso, no tiene esta capacidad de correr tanto tiempo, y la musculatura en su cuerpo es relativamente menor en comparación con el búfalo. Y entonces podemos ver que no necesariamente comer carne vigoriza. En 1977 fue publicado un famoso reporte que se llama McGovern. Es un reporte que buscaba si la dieta actual, que la que tenemos los seres humanos, de alguna manera nos perjudica, si nos puede perjudicar la manera en que estamos comiendo. Um, Se investigó cuál sería la dieta ideal, y después de muchas investigaciones llegaron a la conclusión que la dieta ideal era una dieta japonesa, pero no de los japoneses actuales, porque los japoneses actuales comen bastante comida procesada, contaminada, calientan todo en microondas. En realidad no son un ejemplo para la alimentación sana, pero se refieren aquí a una dieta ideal japonesa del periodo Genroku, que fue entre 1688 a 1703, quiere decir el siglo XVII, y consistía principalmente en granos como alimento principal, granos integrales, porque en aquel tiempo no había granos refinados. También verduras de la estación, quiere decir, si hubo alguna verdura en primavera, en verano, en otoño, de cada estación tiene su propia verdura. Incluso el invierno, que uno piensa que no hay verdura, pues sí, también hay verduras, pero se modifica un poquito la manera en que se consiguen. Por ejemplo, las raíces son un alimento principal consistente en verduras, ¿verdad?, en la época de invierno. Y también investigaron que los japoneses en aquel tiempo comían bastante verduras marinas, lo que llaman los pastos marinos o algas marinas, que en aquel tiempo era bastante recomendable porque pues, no había contaminación con mercurio y otras sustancias. Y las verduras marinas consistían en una fuente muy importante de vitaminas, aminoácidos y muchas sustancias benéficas para el organismo humano. Y también en aquella época comían una pequeña porción de pescado, pequeñita. No es como hoy, que cuando sirven un plato, entonces cuando alguien no tiene el plato cubierto completamente con la carne, entonces piensan que no les sirvieron bien. Tiene que estar
el pescado cubierto, cubriendo todo el plato y un poquito de verdura y un poquito de arroz. Bueno, en aquel tiempo se comía poquito pescado y bastante arroz o bastantes granos y alguna verdura. Y en aquella época había bastante gente que vivía mucho tiempo, vivía arriba de 100 años, tenía una salud bastante buena y muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que existen hoy no existían en aquel tiempo. Quiere decir, esa primera afirmación que dice que si no comes carne no tendrás músculo o no estarás fuerte, es una confirmación falsa. Quiere decir, hay incluso fisioculturistas que son vegetarianos o veganos y que desarrollan músculos increíblemente grandes y bastante bien comparables con los carnívoros. Muy bien. Las toxinas de la carne pueden alimentar las células cancerígenas. Bueno, esa es una confirmación que podemos decir que es cierta, porque el consumo de carne produce reacciones alérgicas por diferentes razones. Primero que nada, el consumo de carne sobrecarga al hígado, porque cualquier toxina en nuestro organismo tiene que ser deshecha a través de principalmente 4 o 5 canales, que es a través del hígado, a través de los riñones, a través de los pulmones, a través de la respiración y también a través de la piel. Si no son eliminados por estos canales, entonces empiezan a intoxicar la sangre y empiezan a correr por todos los órganos del cuerpo y empiezan a generar una serie de inflamaciones que en principio son inflamaciones de corta duración, luego inflamaciones crónicas y luego estas inflamaciones crónicas se convierten en enfermedades crónicas y también enfermedades crónico-degenerativas, llámese colesterol alto, llámese arteriosclerosis, llámese artritis, llámese diabetes, llámese cáncer, llámese de diferentes maneras. La ingestión excesiva de carne produce deficiencia de calcio y osteoporosis. Eso se debe principalmente a un equilibrio, digamos, poco favorable entre fósforo y calcio. Fósforo y calcio ambos son cationes y pueden uno sustituir a otro. Quiere decir, si tenemos una alta ingesta de fósforo en nuestra dieta, y entonces podemos causar una disminución de calcio en nuestro cuerpo. Y también a la vez el consumo de la carne produce una acidificación en el organismo, lo que nuestro organismo compensa disponiendo calcio de los huesos. Quiere decir, los carnívoros a la larga terminan siendo descalcificados y luego vienen los famosos accidentes del baño o accidentes de la ducha donde se resbalan, se dan una pequeña caída y resulta que se rompieron la cadera o se rompieron un hueso o se rompieron alguna parte, digamos, de su esqueleto y generalmente es el principio del fin. También muy importante factor para que no suceda la descalcificación, bueno, es un ejercicio moderado. Empujar las cosas que no pueden moverse precisamente para comprimir el hueso, porque dentro del hueso tenemos una especie de bombas de calcio que se prenden, como si fuera un apagador o un prendedor, ¿verdad?, de eléctrico, se prenden y nos permiten elaborar o fijar calcio en los huesos. También la ingesta de carne produce una importante pérdida de energía, ya que su digestión es difícil. Y uno de los efectos que puede suceder con la alta ingesta de carne es, por ejemplo, el síndrome de deficiencia de atención en los niños, que es una enfermedad que está, digamos, directamente relacionada con la ingesta de carne. La ingesta de carne, de hecho,
es dañina para el organismo humano, ya que no contiene fibra y sí contiene bastante colesterol y grasas. Esto provoca algunos cambios en nuestro colon, en nuestro intestino en general y en nuestro colon principalmente. Las paredes del colon se vuelven más gruesas y la cavidad colónica se hace más estrecha, y también se forman lo que llamamos divertículos, que son como pequeñas arrugas que en principio parecen como unas pequeñas onditas en el colon, pero con el tiempo estas arrugas se empiezan a pronunciar y se empiezan a hacer como una especie de bolas en el colon. Y cuando la situación no cambia, cuando la persona persiste con comer bastante carne, y entonces se forman los divertículos que en su momento pueden también perforarse y sucede una infección grave en el organismo que puede conducir a la muerte. También el movimiento peristáltico se vuelve lento y la acumulación de las heces se hace presente. La gente piensa normalmente, ¿cuántas heces puedo acumular en mi intestino? Bueno, se imaginan que es algo así como un cuarto de kilo, un medio kilo, un kilo. Bueno, pero se han hecho investigaciones que una persona, digamos, un poquito obesa o medianamente obesa que tiene estreñimiento puede acumular en su organismo hasta 20 kilos de heces. Se pueden imaginar 20 kilos de heces pudriéndose en el organismo en contacto con el flujo sanguíneo, entonces inmediatamente viene una intoxicación de todo el organismo y primero empieza con dolores de cabeza, luego empieza con un mal humor, luego se combina con otras sintomatologías más pesadas hasta que puede llegar incluso a una muerte, ¿verdad? El movimiento peristático lento es consecuencia de consumir alta cantidad de carne en nuestra dieta. Bueno, y también al final puede producir cáncer de colon, que es bastante frecuente en las naciones donde acostumbran comer bastante carne, y si es carne asada, un poco peor. Y puede producir diverticulosis, pólipos, hipertensión, arteriosclerosis y cáncer de estómago o cáncer generalizado del organismo. Así es que los que comen carne deberían pensar un poquito, deberían pensar antes o después o durante y buscar alguna otra variante en su dieta, generar cambios en su modo de comer, porque eso va a ser benéfico para su salud. Luego quiero mencionar algo sobre los antiácidos. Los antiácidos es algo que para mayor parte de la gente que vive en las ciudades es algo muy común. Cuando comen comida que produce acidificación o demasiada acidificación en el organismo, entonces dicen, pues es muy fácil, voy a tomarme una pastilla de antiácidos y entonces el estómago estará mejor. Pero debemos de entender que el estómago contiene los ácidos debido a una importante razón. Los ácidos son una especie de filtro contra los patógenos. Los ácidos en el estómago eliminan los patógenos que pudieran pasar por el tracto digestivo y que si no son eliminados debido a que tomamos antiácidos, entonces avanzan en el organismo y pueden producir mayores estragos más adelante. Los ácidos protegen no solamente al estómago, sino también a la vagina de la entrada de las bacterias. Esos dos puertos en el organismo deben ser protegidos por acidez. También si aplican antiácidos en su organismo, no se absorbe correctamente el calcio, hierro y magnesio y empieza a correr una serie de deficiencias nutricionales que pueden generar
mayores problemas en la salud, pueden tener problemas de hipertensión, hipotensión, se debilita el sistema inmunológico y se modifica la carga bacteriana en nuestros intestinos. Esto van a pensar qué tan importante es. Bueno, nuestro cuerpo contiene 100 trillones de bacterias, se estima más o menos esta cantidad, y son más de 300 tipos que residen en los intestinos, 300 tipos de bacterias que residen en los intestinos y que pueden ayudarnos a producir la digestión correcta de la comida. ¿Cómo podemos evitar la acidificación o las agruras? Bueno, número uno, no consumir café, no consumir alcohol, no fumar, bajar el estrés, porque el estrés es también un importante productor de acidez en el organismo. Es realmente muy dañino para nuestra salud en general. El estrés es el silencioso asesino, es algo que avanza silenciosamente, pero que sube la presión, sube el colesterol, sube desequilibrio en el organismo, provoca estreñimiento, provoca diarreas, provoca deshidratación del organismo. Tiene una serie de implicaciones realmente muy serias para el organismo humano. Por esto el estrés debería ser, digamos, la prioridad número uno en las personas que tienen agruras o sufren de agruras. También aprender a respirar bien, porque si no respiramos bien, producimos una intoxicación del organismo y a la vez el organismo se acidifica. La gente piensa, yo sé respirar bien, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo voy a respirar? Cuando debemos respirar, podemos respirar con las tres partes del pulmón. Primero aspiramos con la parte superior, luego aspiramos, y eso es muy importante, la parte abdominal, y al final levantamos un poquito los hombros. Estas tres partes deben de funcionar durante la respiración. Si no respiramos bien, entonces empezamos a intoxicarnos poco a poco, y eso puede traducirse no solamente en problemas ligeros o temporales, sino también problemas más graves, digamos, como por ejemplo las enfermedades crónico-degenerativas. Aprender a relajar. La relajación y la respiración son las dos principales armas contra el estrés y contra la acidificación del organismo. Si respiramos bien y aprendemos a relajar, podemos ayudar bastante a la salud de nosotros. Puede producirse gastritis atrófica, que es como una eliminación de velos estomacales, principalmente por el consumo de los antiácidos. La eliminación de los velos estomacales es muy dañina porque es la primera, digamos, advertencia de nuestro cuerpo que nos dice que debemos de cambiar de dieta, si no desde en un poco tiempo se puede desarrollar, por ejemplo, úlceras, o posteriormente puede incluso desarrollarse un cáncer de estómago y algunas otras enfermedades. Ahora vamos a abordar un tema muy importante, que es el tema de la leche. Consumir o no consumir la leche. En primer lugar, hay que aclarar que la leche de vaca, que es una leche caseínica, quiere decir que es principalmente diferente, muy diferente de la leche humana. Es una leche propia para alimentar y crecer los becerros, para aumentar mucho su masa muscular. Para su crecimiento es muy importante, pero debido a su contenido hormonal no es apropiada y es dañina para el ser humano. Causa inflamaciones en el organismo y acidificación del organismo.
también causa a la larga, por lo mismo, osteoporosis, porque la acidificación del organismo compensa equilibrando, tomando calcio de los huesos y a la larga produce osteoporosis. La gente que toma calcio para no descalcificarse, bueno, en nuestra sangre debe haber una cantidad fija de calcio, que es más o menos entre 9 y 10 miligramos. Cuando la cantidad de calcio sube repentinamente, entonces nuestro cuerpo dice, tengo demasiado calcio, voy a excretarlo, voy a eliminarlo, y trata de eliminarlo por medio de los riñones y la orina. Una parte del calcio puede quedarse en el riñón y puede elaborar cálculos renales. Y también otra consecuencia de tomar calcio suplementario sin supervisión médica puede ser que este calcio no será absorbido dentro de las células, sino afuera de ella, y puede producir artritis medicamentosa debida a alto consumo de calcio o cálculos en alguna parte del cuerpo. Es mucho mejor consumir algas marinas que contienen el calcio, pero acompañado de quelantes o queladores, que son sustancias que ayudan a disolver, digamos, el calcio y disponibilizarlo para que el organismo lo puede absorber, lo puede mandar correctamente, digamos, a la parte ósea, y no dejarlo sobre la pared celular, donde puede producir importantes problemas de la salud. Entonces, siguiente tema muy importante será el tema del yogurt. Comer o no comer yogurt. Algunas personas suponen que comer yogurt es bastante diferente de comer la leche, y también piensan que al ingerir las lactobacterias, que estas son benéficas para nuestro intestino, para nuestros intestinos. Pero se han hecho investigaciones que estas lactobacterias son principalmente destruidas, mayormente están destruidas cuando pasan por los ácidos estomacales. Quiere decir que nunca llegan a su destino. Los que comen yogurt con la esperanza que van a mejorar su contenido bacterial en los intestinos, en realidad van a tener muy poco resultado. Y el yogurt contiene mucha lactosa, la cual requiere para su descomposición en el organismo una enzima que se llama lactasa, que debe ser presente, digamos, el cuerpo debe elaborarla para que la lactosa sea consumida, para que puede dar el beneficio para la salud. La falta de lactasa en el organismo, cuando comemos demasiado yogur, provoca una diarrea. Eso es por falta de lactasa. Cuando el organismo ya no puede producir tanta lactasa, entonces la lactosa pasa directamente al intestino sin digerirse y causa una diarrea. Y también inflamación en el organismo. Así es que los que comen muchísimo yogurt, todos los días desayunan yogurt, sepan que producen un desequilibrio en su organismo. Y esto produce a la vez también un olor acre de los excrementos, y también produce gases. Eso se debe principalmente a la producción de toxinas en el colon debido a la falta de digestión de la lactosa en la leche o en el yogurt. Cuando el cuerpo ya no produce, digamos, la cantidad suficiente de lactasa, de la enzima que requerimos para poder digerir correctamente los lácteos. Siguiente consejo para tener una buena salud es saber masticar muy bien. Observar la comida antes de comerla. Eso es muy importante. La gente piensa que comemos solamente por la boca, pero en realidad comemos también
por la vista. Entonces, observar y preparar la comida antes de comer es parte de un ritual que prepara nuestro aparato digestivo para digerir correctamente. Quiere decir, los que no tienen la posibilidad de cocinar en su casa, entonces se pierden una parte importante de la predigestión. La predigestión que empieza por el olfato, por la vista, y luego pasa a la boca y luego pasa por diferentes partes del organismo, y de esta manera trae un beneficio doble, triple o cuádruple para nuestro organismo. El siguiente consejo es masticar correctamente. Un bocado puede ser masticado entre 30 y 70 veces. Si hacen un análisis, se preguntan, oiga, ¿quién de ustedes mastica cada bocado entre 30 y 70 veces? A veces ni siquiera masticamos, tragamos, ingerimos los pedazos de la comida sin masticarlo, y esto causa pues una recarga muy importante para el estómago y para los intestinos, para el organismo, porque la comida no está predigerida por la saliva, que contiene importantes enzimas que predigieren y liberan, el organismo de tanta carga digestiva. Comer correctamente empieza con masticar correctamente. Estímulo de los dientes es también importante, porque cada uno de nuestros dientes, cada uno de los dientes en nuestra boca está relacionado con un órgano en el cuerpo, y cuando masticamos, cuando mordemos, hacemos la presión entre diente y diente, entonces estimulamos la parte del organismo encargada de elaborar enzimas y bioquímicos necesarios para una buena digestión. Quiere decir, las personas que piensan que es lo mismo masticar que tomar licuados, y toman todo en licuados, bueno, se pierden esta parte tan importante que es la presión de los dientes, que puede activar, digamos, los órganos encargados de la digestión, por ejemplo, el páncreas, el hígado, los intestinos, el estómago, diferentes partes de nuestro organismo, antes de que llegue la comida ahí. Quiere decir, cuando la comida llega al intestino, entonces el páncreas ya sabe exactamente qué cantidad de insulina debe de elaborar, y eso se debe principalmente porque ha sido avisado a través de diferentes estímulos, a través de estímulos que están producidos en la boca, que se producen a través de morder la comida y a través de emitir señales bioquímicos en la saliva. Nuestro cuerpo se oxida. ¿Cómo se oxida nuestro cuerpo? Bueno, pues sepan que nuestro cuerpo se oxida al comer alimentos oxidados. Bueno, ¿y cuáles son los alimentos oxidados? Los alimentos oxidados pueden ser, por ejemplo, frutas y verduras un poquito pasadas, ¿no? No podridas, pero pasadas. A veces la gente dice, no voy a tirar esta frutita, la voy a comer. Acabo es nomás un poquito machacada. Cuando se hace como si fuera un pequeño hematoma en una manzana, a veces comen esta parte. Bueno, esta parte es una parte oxidada, y esta produce oxidación en el organismo. También hay alimentos que oxidan al organismo con más intensidad, por ejemplo, los alimentos que tienen suplementos químicos para preservarse. Por ejemplo, comer conservas, bueno, emite un importante estrés de oxidación para el organismo. Tomar alcohol, fumar, estresarse también produce una importante oxidación en el organismo. Y también comer comida frita, comida como hamburguesas, comida como fritos de
cualquier modo. Por ejemplo, pueden ser papas fritas, pueden ser verduras fritas. Todo lo que es frito produce un estrés oxidativo muy importante y produce lo que llamamos radicales libres en el organismo. La gente piensa que los radicales libres son necesariamente malos, que siempre hay que evitarlos, que son muy malos, porque envejecen a las células y producen unos cambios degenerativos que son en principio un envejecimiento general y luego una malfunción de los órganos. Pero también, y se sabe muy poco, que los radicales libres son también necesarios en cierta cantidad en el organismo. También pueden ser buenos porque permiten a destruir hongos, bacterias y otros patógenos que pueden penetrar en nuestro organismo. Cuando tenemos demasiados radicales libres en nuestro organismo, se produce una sustancia que se llama superoxidismutasas, que también se asignan con las letras SOD, y que ayudan a disminuir los radicales libres. Después de los años 40, cuando ya cumplimos 40 años, 45, 50, 60, 70, entonces ocurre un decrecimiento de los SOD, de las superoxidismutasas, que ayudan a disminuir los radicales libres. Y entonces se piensa que una de las razones por la que la cantidad de enfermedades crónicas y crónico-degenerativas aumenta después de los 40 años de edad en los humanos se debe precisamente al decrecimiento de los SOD, que no pueden bajar la cantidad de radicales libres y la gente no se da cuenta y sigue comiendo las frituras como antes, y esto produce un importante estrés oxidativo. Una de las grandes enemigas de la buena alimentación se llama margarina, que es la peor grasa que pueden comer. Los ácidos se pueden dividir entre dos o tres grandes grupos. Son las grasas no saturadas, son las grasas que se solidifican en la temperatura, que no se solidifican en la temperatura del medio ambiente. Las grasas saturadas que se solidifican al medio ambiente, por ejemplo las grasas animales, y las grasas trans, que las que no existen en la naturaleza, y esas son las más dañinas de todas. El tipo de grasas depende principalmente de la temperatura del organismo, ¿sí? Por ejemplo, las grasas no saturadas podemos conseguirlo en las plantas principalmente. Las grasas saturadas en los animales tienen normalmente una temperatura mayor a los seres humanos, a veces cercana a los 40 grados, mientras que el ser humano tiene promedio temperatura 36, 36.6 grados de Celsius. Y entonces cuando comemos caliente esta grasa diluida proveniente de los animales, entonces en nuestro cuerpo en realidad se enfría y se solidifica y se adhiere en el sistema venoso y produce artritis, arteriosclerosis y grandes problemas en el sistema circulatorio de nuestro cuerpo. Las grasas trans son grasas insaturadas que se convierten, son grasas, digamos, provenientes de plantas, pero están pasadas por un proceso de hidrogenación y juntan las dos peores características de las grasas, quiere decir que son artificialmente convertidas en saturadas. Artificialmente están hechas como más sólidas y esto produce también problemas en nuestro organismo. Los alimentos fritos dijimos que es también bastante malo para la alimentación. El aceite frito se tiene que descomponer en el páncreas. Cuando comemos bastantes fritos estamos afectando a nuestro páncreas. Si comes 3 veces a la semana fritos,
y te duele la parte alta del estómago, sería conveniente que te cheques tu páncreas porque puede tener una pancreatitis subaguda debido a contenido de grasas fritas en el organismo. Y también si sueles comer grasas, trata de mezclarlas muy bien con la saliva, porque la saliva es una de los grandes recursos naturales que tenemos en nuestro cuerpo que neutralizan los ácidos grasos trans. Quiere decir, si por alguna circunstancia tienen que comer comida que contiene grasas trans, entonces lo recomendable es quedar con la comida bastantito tiempo en la boca para que se mezcle bien en la salida, y la saliva puede eliminar o puede disminuir digamos, la cantidad de los ácidos grasos en el organismo. Los fritos viejos es lo peor para el organismo humano. Normalmente los pueden consumir en los restaurantes de comida rápida que contienen una gran cantidad de radicales libres. Los grasos esenciales, que son ácidos grasos esenciales, son los que en realidad necesitamos para nuestra buena salud. El ácido linoleico, ácido araquidónico son entre los ácidos esenciales importantes para nuestra salud y solo se obtienen a través de la comida. Esos no son elaborados por el organismo y tenemos que ingerirlos. Antes se recomendaba consumo diario de aceite de oliva después de que se investigó que su alto consumo puede causar o producir cáncer en ovario en cierto tipo de personas. Entonces ahora se recomienda menos. Entonces, ¿de dónde podemos conseguir los ácidos grasos esenciales? Principalmente de granos, de nueces, de leguminosas, de semillas, que son la fuente más natural, segura de ácidos grasos esenciales. Ahora voy a hablar sobre un tema muy importante que es el miedo al veganismo, ¿no? La gente se resiste a ser veganos porque piensan que van a ser desnutridos, que van a tener algún desequilibrio en el organismo. Los nutriólogos dicen que debemos comer 85% de plantas y 15% de comida de origen animal para poder sobrevivir en orden, para poder estar equilibrados de nuestra salud. Pero nada de eso es cierto, porque los 20 tipos de aminoácidos que forman la proteína humana, solo 8 no pueden ser sintetizadas en el cuerpo. Son la lisina, metionina, triptófano, valina, treonina, leucina, isoleucina y fenilalanina. Los 8 son presentes en las plantas. Quiere decir que no requerimos alimentos de origen animal para tener los 8 aminoácidos esenciales en nuestro cuerpo. Así es que una dieta vegana, vegetariana bastante bien equilibrada no tiene ningún peligro para la salud, al contrario, es benéfica para la salud y para la larga vida. Quiere decir, todos los aminoácidos esenciales pueden encontrarse en las plantas. Último tema, el muy importante sobre la energía vital en las frutas y en las verduras. La gente piensa que si come bastantes frutas y bastantes verduras, que es suficiente, que no hay necesidad preocuparse si son congeladas, no son congeladas, si son de conserva o no son de conserva, pero resulta que cuando congelamos o ponemos la fruta o verdura en conservas, entonces la desvitalizamos. Quitamos una parte muy importante de la comida que es precisamente la energía vital. Para que la fruta y verdura haga su efecto en nuestro organismo, debe ser fruta y verdura viva, fresca, lo más fresca posible, y también producida por medio orgánico, quiere decir en agricultura ecológica. Cuando las frutas y verduras son producidas
y cultivadas en los invernaderos fuera de su ciclo natural son desvitalizadas. Quiere decir, si comen tomate en enero o en febrero, donde no es el tiempo natural de producir el tomate, entonces están comiendo quizás algo de fibra, pero en realidad de las propiedades de tomate prácticamente no toman nada. Y sí toman bastantes agrotóxicos porque cuando producen una fruta y verdura fuera de su ciclo normal, fuera de su tiempo normal, y entonces van a requerir bastantes defensivos para protegerlo contra las plagas, porque la naturaleza misma marca que esta fruta y verdura no debería estar producida en este tiempo y trata de atacarlas. También es importante entender que nuestra carga bacteriana en el intestino cambia durante diferentes fases del año. En la primavera tenemos una carga bacteriana, en verano otra, en otoño otra y en invierno otra. Quiere decir que nuestra comida también debe variar dependiendo de la estación. Por ejemplo, durante la primavera debemos comer bastantes brotes. Durante el verano, bastantes frutos y hojas. Durante el otoño debemos empezar a consumir algo de frutos, algo de hojas, pero también algo de raíces. Y en el invierno debemos de enfocar nuestra alimentación principalmente al consumo de raíces, de semillas, de frutas deshidratadas, todo lo que es propicio, digamos, de esta época del año. En el suelo desvitalizado se producen plantas desvitalizadas. Se han hecho algunas investigaciones que dicen que si comparamos el contenido mineral de las frutas y verduras de hoy comparado hace 40 años, entonces disminuyeron aproximadamente 40% en su contenido mineral. Quiere decir, la fruta y verdura que tomamos hoy no es la misma que tomamos hace 40 años. Disminuimos aproximadamente 1% anual la mineralización de las frutas y verduras. Quiere decir que comemos cada vez más paja y menos propiedades útiles para nuestro organismo. En ese sentido, la biodiversidad quiere decir que no produzcamos una sola cosa en muchas hectáreas, sino que mezclemos diferentes frutas y verduras en el mismo lugar, así como se acostumbraba en el pasado, son la clave para la riqueza nutricional, porque las diferentes plantas que conviven en el espacio ayudan a protegerse, pero también intercambian ciertos metabolitos secundarios. Quiere decir que si ustedes producen un tomate cerca de un romero, entonces el tomate va a contener una parte de los metabolitos secundarios del romero. Y el romero va a contener una parte de los metabolitos secundarios del tomate. Y eso es muy importante para una sana alimentación. Bien, aquí vamos a terminar la transmisión de hoy. Quiero agradecerles su paciencia. Hoy parece que tuvimos algo de problemas técnicos, pero estamos grabando el programa y lo vamos a publicar en un momento más para que puedan ver la transmisión, aunque no sea en vivo, mientras que logramos corregir el problema técnico que esta vez impidió verlo en vivo, pero sepan que los vi aquí en el chat. Me desesperó bastante no poder resolver el problema técnico tan rápidamente como quisiera, pero bueno, a la próxima vamos a resolverlo y esperamos que nos vemos a mí. Por favor, si no están todavía inscritos a mi canal, inscríbanse. Aquí publicamos prácticamente a diario muchos videos muy importantes para la salud, para mejorar la vida, también mejorar la manera de desarrollarse como personas humanas, no en el sentido solamente físico, sino también emocional y también espiritual. También pueden visitar nuestra página www.ecomenius.edu.mx y pueden inscribirse a nuestros cursos virtuales. Tenemos varios interesantes. Uno de ellos es el de herbolaria, pero también de agrohomeopatía y algunos otros de producción orgánica para quienes quieren aprender a producir correctamente sin agrotóxicos. Por favor, recomienden nuestros videos, compártelo con sus amigos.
y nos vemos a la próxima. Un abrazo para todos. Chao.